Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Voy a presentar a nuestro orador del día de hoy, Félix Barrio Juárez. Él es máster en Ingeniería de Software y Sistemas, experto universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus tecnologías por la Universidad de Alcalá y doctor por la Universidad de Salamanca. Es también gerente de ciberseguridad CISM por ISACA. En 2019 se incorpora como director del Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Ha compaginado su puesto como miembro del Board of Directors de la European Cybersecurity Organization, el Public-Private Partnership Consortium por la Comisión Europea, con la presidencia del Subcomité de Tecnologías de Ciberseguridad UNE, desde donde coordinó en 2014 la traducción al español de la familia de normas ISO 27000 de tecnologías de ciberseguridad y en 2019 la revisión de las nuevas normas ISO 27000. Ex becario Fulbright, ha desempeñado diversas posiciones en la gerencia de las universidades de Burgos, León y Salamanca de España. Entre marzo de 2007 y 2014, fue gerente en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y desde octubre de 2014 a agosto de 2019 en el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como responsable de los programas españoles de apoyo a la industria, desarrollo de talento y apoyo de la ciberseguridad. Ha impartido asimismo diversos seminarios de posgrado en varias universidades y colaborado como profesor de diversos másters en las maestrías de gobernanza TI y sistemas de gestión de seguridad de la información. Ha sido asesor de la OEA y de la UE para diferentes programas de cooperación internacional en la materia. Bienvenido, Félix. Te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este webinar. Estamos haciendo desde el Hub de Ciberseguridad del TEC de Monterrey una serie de webinars que intentan pues insistir en la importancia que cada vez todos somos más conscientes, pero aún así sigue creciendo, tiene la ciberseguridad en la sociedad y la economía digitales. Y en concreto en el webinar de hoy vamos a intentar profundizar un poco más en lo que debería ser la serie de buenas prácticas que en nuestras organizaciones, en nuestras empresas debemos adoptar de cara a estar convenientemente protegidos. Evidentemente un webinar es una sesión muy limitada para poder hablar de un ámbito que requiere mucho tiempo de especialización, como es el proteger como expertos la ciberseguridad, pero nuestro objetivo es que los que asistan a este webinar terminen teniendo una idea aproximada de la serie de elementos que deben de exigir bien a sus proveedores, bien a sus profesionales, a su departamento de tecnologías de la información y las comunicaciones, a aquellas personas que les ayudan, les apoyan en la ciberseguridad, o bien para los que están intentando iniciarse o desarrollar su trabajo como expertos en ciberseguridad, pues para que recuerden o repasen con nosotros algunas herramientas, alguna serie de guías de buenas prácticas. En definitiva, que todos aprovechemos el webinar para tener una serie de conocimientos un paso más allá de lo que debería de ser el conocimiento básico de usuario y centrarnos en el ámbito de la organización. En definitiva, tenemos que evidentemente repasar cuáles son las dimensiones que tenemos de cara al problema, el problema de la ciberseguridad, y dedicaremos una primera breve parte a repasar cuáles son las dimensiones de esas amenazas, los riesgos para la ciberseguridad, porque en definitiva el problema que tenemos a nivel de profesionales dentro de las organizaciones es que tenemos que aprender a gestionar el riesgo tecnológico. Gestionar el riesgo tecnológico es una cuestión que tiene que ver no solamente con la tecnología, con la gestión de la información, sino que es un tema de gestión
de organizaciones. En definitiva, perdón, Félix, no estamos sí. viendo nada. ¿Estás presentando algo? No, todavía no. Ahora perdón. mismo os lo comparto. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una gestión del riesgo tecnológico, como decía, y por lo tanto no se trata tanto de tener un nivel de dominio desde el punto de vista de la ingeniería, de la computación, de las comunicaciones, sino tener una visión de gestores. Y como tal, cada vez vemos que es más importante el adquirir este tipo de capacitaciones para profesionales que ya no son ingenieros computacionales exclusivamente, sino que son directores de seguridad, que son personas que tienen que asumir responsabilidades en la alta gerencia. En definitiva, tenemos que tener una mentalidad muy abierta porque, como veremos en la presentación de este webinar, el 80% de los problemas que tiene en ciberseguridad una organización habitualmente radican en usuarios, en personal de la propia organización, bien por desconocimiento, bien por mala fe, bien por no disponer de las capacidades suficientes para estar protegido. Y eso, evidentemente, nos alude a esa limitación que tenemos las organizaciones a menudo en nuestra gestión. Bien, comenzando por una primera parte introductoria en cuanto hasta qué punto estamos condicionados por este incremento de la ciberseguridad. Bueno, yo creo que si había ya conciencia en muchas de las personas como nosotros, de que cada vez había más amenazas y más riesgos, evidentemente la crisis del COVID-19 ha venido para demostrarnos que todavía va a ser más importante. El pasado 5 de febrero la revista Forbes publicaba un reportaje sobre las previsiones que iba a tener el mercado de la ciberseguridad a nivel mundial después del COVID y evidentemente la multiplicación de los hábitos de consumo, del recurso al teletrabajo, el incremento del comercio electrónico, de las transacciones online, en definitiva, de la dependencia de las empresas hacia la ciberseguridad, se va a multiplicar. A partir de ahora se está multiplicando. Estamos asistiendo a cómo hay una mayor dependencia de la tecnología y, consiguientemente, también estamos asistiendo a un incremento de las amenazas, que también mencionaremos y que están muchas de ellas relacionadas con esta situación de crisis. Incremento en los ataques, incremento en el volumen de lugares con software malicioso, lugares web, sitios web que han aparecido en los últimos 2 meses, problemas con plataformas de telecomunicación como la que estamos usando ahora mismo en este webinar, el objetivo preferente de los atacantes, de los ciberespías, de los ciberhacktivistas, problemas que se están multiplicando, como digo, respecto a la situación anterior que teníamos. Por supuesto, también algo que, independientemente de esta multiplicación de la economía digital que se está produciendo en torno al COVID, pues tenemos la situación de la evolución de la propia industria. La industria ha ido evolucionando pues desde una situación en la que no había apenas conexiones a Internet hasta una conexión masiva no solamente a Internet, sino la implantación de dispositivos electrónicos, muchos de ellos inteligentes, lo que se denomina la industria 4.0, que no es más que la incorporación de sensores electrónicos, activadores, sistemas de control de la producción que están conectados entre sí y a una consola de software habitualmente y que tienen capacidad de reaccionar de forma automática e incluso con niveles de inteligencia. Esto es lo que hace que hablemos de esa industria 4.0 que está revolucionando también todo el sector de manufacturas, todo el sistema de fábricas y las está también exponiendo a un creciente número de amenazas relacionadas con la ciberseguridad. Por ciberseguridad, recordemos muy rápidamente, vamos a hablar de la protección
del ciberespacio en 3 niveles. Por un lado, la tradicional defensa de lo que denominamos infraestructura tecnológica. Veremos la metodología de la defensa en profundidad y cómo tenemos que adoptar una estrategia inicial para proteger ese nivel de infraestructura que son los tradicionales equipos, sistemas, servidores, redes de comunicación que van a permitirnos acceder a todos los servicios digitales. En segundo lugar, la protección de los servicios que se prestan en ese mismo entorno. Evidentemente, a veces olvidamos que los servicios que prestamos dentro de nuestras organizaciones son también activos, porque generalmente funcionan a través de la obtención y administración de información. Y no necesariamente van a requerir que haya una interfaz con un dispositivo tecnológico. Veremos algún ejemplo para algún tipo de pequeña o mediana empresa, como por ejemplo del sector de ventas, de retail, para explicar la diferencia. Y en tercer lugar, la protección de la información. La información, los datos, que están ubicados generalmente en ficheros de múltiples tipos, en bases de datos, y que es realmente el mayor valor que tenemos dentro de una organización, dentro de una pequeña, mediana empresa, por supuesto también dentro de una grande. Todos estos 3 niveles, evidentemente, son víctimas de ataques periódicamente. Estamos ya muy acostumbrados a ver todos los días algún tipo de noticia en los medios de comunicación. Ya nadie se sorprende sobre el volumen y la originalidad de muchos de los ataques. Siempre nos están sorprendiendo los ciberdelincuentes y esto es evidentemente porque están detrás del dinero, que es lo que está haciendo que nuestra economía sea cada vez menos tradicional y más digital. Y ya actualmente, y a raíz de la crisis, se ha superado evidentemente el volumen de transacciones, de movilidad de los dineros en el ámbito virtual respecto a lo que era el ámbito tradicional. Si ya antes prácticamente estábamos en porcentajes en torno al 35-40%, ya en muchos países de comercio electrónico sobre el comercio total, evidentemente en los próximos 2-3 años el porcentaje será ya equiparable al tradicional o si no superior, tal como preveía a partir de 2020 estudios en países como el Reino Unido o España. Tenemos que hablar, por lo tanto, de 3 niveles de protección y 3 niveles o 3 conceptos que determinan lo que vamos a denominar riesgo tecnológico. Las amenazas, las vulnerabilidades y el riesgo, que no es más que la aplicabilidad de esas amenazas y de esa explotación de las vulnerabilidades y la capacidad de hacernos daño dentro de nuestras organizaciones. Las amenazas evidentemente están protagonizadas por el software malicioso, los tradicionales virus, que ya no son solo virus, pero que evidentemente con todo su componente de programación, todos ellos caen bajo esta categoría del llamado malware o software malicioso. Tácticas que se utilizan para poder infectar a los usuarios, a las organizaciones, como por ejemplo el spam, el envío masivo de mensajes no solicitados, que ya no solamente se envían a través de correo electrónico, sino que se reciben a través de sistemas de mensajería, a través de los dispositivos móviles, y que son pues las vías de penetración de ese software malicioso en cualquier tipo de equipo. En tercer lugar, hablaremos de los incidentes, que son cualquier suceso que puede afectar a los 3 elementos que definen la seguridad de la información: la confidencialidad, la integridad de los datos o la disponibilidad, es decir, la posibilidad de que podamos acceder a la información cuando la necesitamos y que evidentemente no se vea comprometida. Y tenemos que hablar también del fraude. El fraude, el engaño, que es la intención de base del actualmente 90% de todos los ataques cibernéticos. Generalmente detrás hay un interés de lucro. Estamos hablando fundamentalmente de organizaciones criminales, no de hackers solitarios que trabajan por la noche intentando romper una página web de una administración, como sucedía hace 20 o 30 años,
sino que estamos hablando de organizaciones criminales, mafiosas, incluso gobiernos que utilizan este tipo de ataques masivos a cientos de miles, millones de usuarios para recaudar dinero y para poder pues, financiarse. Países que están evidentemente en las órbitas de no democracias, de sistemas dictatoriales. Hay una connivencia incluso entre mafias y este tipo de gobiernos. Y lo que sí podemos decir es que están permanentemente deambulando por cualquier tipo de red y están afectando a cualquier tipo de usuario. Calcula IBM que cada ciudadano, cada usuario, puede recibir aproximadamente hasta 16 correos electrónicos que tienen algún tipo de software malicioso al mes. O sea, estamos hablando también de que tenemos sistemas informáticos, cualquiera que esté conectado a Internet, que al menos una vez a la semana son auditados, son comprobados por un tercero, un ciberdelincuentes, normalmente de manera automática, no necesariamente es un usuario que está haciéndolo de forma intencionada, pero sí que está conectándose a ver si ese equipo tiene algún tipo de configuración insegura, algún tipo de vulnerabilidad para poder infectarlo y utilizarlo. De este modo, con esta evolución en los protagonistas, podemos ver que en los últimos años el número de casos que aparecen de software malicioso, especialmente aquellos relacionados con el ciberespionaje, con el ransomware, que es el tipo de software malicioso que va a encriptar todos los datos de un equipo de cómputo o de un dispositivo de un usuario y normalmente va a pedir algún tipo de chantaje económico a cambio de recuperar el uso del mismo. Todas las nuevas formas de software malicioso que están orientadas a infectar masivamente a cientos de miles de usuarios. Desde finales de 2016, uno de los más virulentos es la familia de malware denominada Mirai, que infecta a los equipos llamados de Internet de las Cosas, cámaras de vigilancia para bebés, routers domésticos, cámaras de grabación, que se ven infectadas y controladas por cientos de miles desde atacantes que pueden hacer modificaciones en sus parámetros de navegación y lanzar ataques masivos contra un portal web, por ejemplo. Ataques como WannaCry o Petya, que en el 2017 se hicieron especialmente famosos y que demostraron que se podía hacer una serie de infecciones también de cientos de miles de equipos y afectando especialmente a empresas, a centros de salud, operadores de transportes, ayuntamientos de ciudades, administraciones regionales, etcétera, y toda la familia de nuevos softwares maliciosos que tienen que ver con el ransomware que han estado el último año especialmente atacando a todo el mundo. El phishing, que es, como decíamos, una de las tácticas, como hablábamos del spam, este es un tipo de mensajes que intentan de alguna manera engañarnos haciendo suplantación de un tercero para conseguir que al final acabemos infectando nuestros equipos. Hemos podido ver campañas dentro de la crisis que vivimos actualmente, intentando aprovecharse de los usuarios, ofreciéndoles, pues, como vemos aquí, ofertas falsas de plataformas de streaming, mensajes falsos de entidades financieras, mensajes falsos de supuestas aseguradoras que te hacen envíos de informes de resultados de test frente al coronavirus o de datos, y que realmente lo que están intentando es que cada vez que accedamos a este tipo de enlaces que nos envían bien por mensajes, que pueden venir por un WhatsApp, pueden venir por un correo electrónico, nos conectan con sitios maliciosos que están suplantando realmente a la entidad que corresponde, que no es realmente Netflix, no es realmente la banca Lloyds,
y que van a intentar capturar nuestros usuarios y contraseñas o sencillamente van a hacer que nos instalemos inconscientemente el software malicioso que hay en estos sitios web. Solamente en el mes de marzo se detectaron casi 30.000 sitios web creados ex profeso bajo las etiquetas COVID, coronavirus, COVID-19, de los cuales se calcula que más de una tercera parte tenían alojado en esos sitios web el software malicioso para que los usuarios se descargaran pinchando en algunos de los lugares de esa página web o simplemente al conectarse. Aplicaciones que estaban infectadas, incluso una específicamente para hacer seguimiento del número de contagiados. También se detectó que estaban contaminados. Aquí vemos un ejemplo de un correo detectado por la empresa ESET, Internet Security, un correo escrito en impecable castellano, sin faltas de ortografía, como solemos ver en algún tipo de este tipo de mensajes impostores. También había una versión en portugués, muy correcta, en el que te hacen una serie de recomendaciones en el correo electrónico sobre procedimientos para preparar una supuesta vacuna casera para prevenir el COVID-19 y que debajo, como se ve ahí en la pantalla, había un troyano, es decir, un software malicioso que se instalaría dentro del equipo del usuario incauto para poder hacer una explotación de datos de ese equipo y utilizarlos para luego posteriormente robar datos económicos, de tarjetas, correo, comercio electrónico, etc. Por supuesto, hay también las típicas continúan ataques pues, para intentar engañar, en este caso a las tiendas, a los sistemas de pago electrónico, estafadores que siguen enviando mensajes a los comercios para que actualicen los sistemas de la terminal de punto de venta, que hoy en día se ha convertido en el salvavidas de muchos pequeños comercios durante la crisis, y lo que hacen es realmente infectar la máquina con un software malicioso que permite robar los datos de clientes. El ransomware es posiblemente la peor de las amenazas que estamos afrontando en los últimos 2 años, con picos de hasta 40-50% de todos los usuarios afectados en el mundo al mes vienen por este tipo de software malicioso. Se han desarrollado variantes también aprovechando la crisis, pues COVID-Lock, por ejemplo, una de esas aplicaciones para terminales Android que te prometía información sobre el coronavirus, pero que realmente lo que te hacía era secuestrar tu teléfono y pedirte un secuestro, un rescate en dólares para recuperar la contraseña con la que desbloquearlo y volver otra vez a poder utilizarlo. El sistema de este tipo de pantallazo, $250 cuando pinchabas, el sistema de ransomware es muy sofisticado. Solo en el 2019 se calcula que recaudaron más de 11.500 millones de dólares en todo el mundo. Y esto es la gente que pagó los rescates. Posiblemente los daños a muchísimas corporaciones, empresas, usuarios que sin pagar el rescate vieron cómo sus equipos quedaban inutilizados. El daño posiblemente fue mucho mayor. Recordamos, como decíamos antes, pues cómo lo descubrimos, ¿no? Cuando WannaCry paralizó hospitales, sistemas de transporte, fábricas en 150 países, aprovechando sistemas no actualizados tipo Windows, versiones antiguas que ya no estaban soportados los parches de seguridad por Microsoft, que tuvo que desarrollar rápidamente parches para poder proteger los equipos. Una versión parecida, basada también en la misma vulnerabilidad que fue posteriormente los ataques Petya NotPetya, también a mediados de 2017, y que demostró que da igual que haya ataques, siguen encontrando cientos de miles de dispositivos conectados a las redes que están vulnerables porque tienen bien sistemas operativos obsoletos o porque no tiene la empresa una correcta política de parcheado y de instalación de sistemas antivirus, o sencillamente
porque no tienen un plan de respuesta en el caso de que el malware con el que se infectan no sea conocido y sea de nueva creación. El año pasado, la empresa Kaspersky monitorizó 174 grandes ciudades en todo el mundo y estimó un coste medio de chantajes mediante implicación de $1 millón. Fundamentalmente atacaron centros que están normalmente más relajados en cuanto a protección de ciberseguridad. El 61% fueron centros escolares, lo que también es muy significativo. Sobre todo, las nuevas versiones de ataque que estas organizaciones criminales desarrollan, que es lo que se llaman ataques de ingeniería social. Es decir, ataques que lo que hacen es obtener información, intentar hacer una estrategia para introducir el software malicioso dentro de un activo que se haya descubierto que es vulnerable en la empresa y una vez dentro ir escalando privilegios, tomar el control, hacer movimientos dentro de la red y poder estar obteniendo datos durante bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se calculan según algunos informes que el promedio en el que una empresa descubre que está infiltrada, que está infectada y que le están haciendo algún tipo de vaciado de dato confidencial puede llegar hasta los 200 días, desde que estaba infectada hasta que se detecta que puede estar siendo espiada. Reciente hemos tenido aquí en México pues, casos muy mediáticos como el ataque que sufrió Pemex, que combinó este tipo de ataques de ingeniería social con la infección con ransomware y donde sabemos que los daños fueron, tal como reconoció la empresa, pues, significativos. Y recordar que estamos hablando no solamente de unas organizaciones criminales que están haciendo búsqueda de empresas que tengan bajos niveles de protección. Estamos hablando de una infección generalizada de Internet, de todas las redes, lo que se denomina botnets, es decir, las redes de equipos con cientos de miles, millones de equipos que pueden ser computadoras, pueden ser smartphones, tablets, que están infectados y que están siendo controlados de manera remota. ¿Para qué? Pues para la obtención de datos bancarios fundamentalmente, como vemos en el gráfico de Tarta en zona verde, pero también para minar criptomonedas, consumiendo una pequeña parte de la banda ancha que estamos utilizando en nuestros equipos, para hacer suplantaciones de usuarios de redes sociales, controlar el email, espiar nuestros motores de búsqueda, de navegación en Internet, industrias de apuestas, de juegos online, pero también, evidentemente, de organizaciones públicas. La propagación de estas botnets, aquí las más populares, por ejemplo, en México, en 2019, pues se están infectando fundamentalmente por descargas, en el 70%, descargas precisamente al bajarnos archivos. A veces pueden ser una película pirata que bajamos de la red, puede ser un archivo que hemos bajado de uno de esos sitios web que están infectados, pueden ser conexiones que nos entran por la red de datos porque alguien dentro de nuestra organización ha infectado la red o dentro de nuestro espacio doméstico. También vienen en los medios de almacenamiento, el típico pendrive, el dispositivo removible que nos prestan para pasarnos unos archivos y que viene infectado. Las campañas de spam que hablábamos antes, que tienen que ver con estos mensajes que hacen que los usuarios confiados accedan a sitios web que no son los que creemos que son y evidentemente webs que están bien corregidas, que no son suplantadas, pero que están comprometidas, que están infectadas y que son las que hacen que nos descarguemos este tipo de software malicioso. Aquí vemos una estadística de Spamhaus, la organización de ciberseguridad suiza, con los principales botnets que se están detectando en el último año en Internet. Si vemos rápidamente así una lectura rápida en la base, veremos que casi todos los virus informáticos asociados a
a este tipo de botnets son robo de credenciales, RAT, que son las siglas de Remote Access, troyanos bancarios, droppers, backdoors, puertas traseras para poder entrar a las empresas. En definitiva, casi todos son pues, troyanos para poder hacer acceso a información de datos. Este tipo de software malicioso, bueno, lo puede comprar cualquier usuario, cualquier ciudadano, entrando en la red dark web con un navegador Onion. Hay tiendas en las que ahí vemos los precios de lo que queremos comprar. No necesitamos más que contratar a una de estas mafias y te venden según el precio, según el tiempo, según las horas, lo que ellos quieran. Si tú quieres espiar a una empresa, si quieres hacerle un ataque de denegación de servicios, si quieres hacer una campaña de spam, en definitiva, no se requieren ni siquiera conocimientos, se requiere una pequeña inversión para poder hacer un ataque a una organización. El segundo concepto son las vulnerabilidades. Esto es lo que explotan, evidentemente, los atacantes para infectar nuestras empresas. Hay muchos dispositivos conectados a Internet, hay terminales de pago y además hay dispositivos especialmente diseñados para, por ejemplo, hacer un esnifado, un espionaje, entrar dentro de nuestras redes, por ejemplo, inalámbricas. Esto es una búsqueda que yo he hecho sencillamente hace unos días en Amazon. Se puede comprar un dispositivo llamado Wi-Fi Pineapple, que lo que hace es un kit para poder espiar redes Wi-Fi, muy efectivo y muy barato, por $60, y además te lo mandan a casa. Y múltiples modelos que se venden en cualquier tienda y que cualquier ciberdelincuente aficionado pues puede comprar para poder hacer ese tipo de accesos, ¿no? Y poder entrar dentro de las redes que no estén convenientemente configuradas, clonaciones de tarjetas, en definitiva, todas las facilidades para explotar vulnerabilidades que además son muy habituales. En diciembre seguro que alguno pudo ver el vídeo de la niña pequeña que un hacker, un ciberdelincuente aterrorizaba hablando a través de la cámara de vigilancia para niños que sus padres habían instalado en su casa y que le hablaba y que asustándola, ¿no? Son dispositivos que normalmente vienen con una contraseña muy básica de 4 ceros, de 4 unos, o sin contraseña, o que es muy relativamente sencillo para un ciberatacante romperlo y si está conectado en abierto a Internet, pues tomar el control de estos dispositivos. Como vemos, son elementos que también para las empresas son evidentemente vías de vulnerabilidades a través de la que acceder. Mirai utiliza este tipo de vulnerabilidades de dispositivos de Internet de las cosas. Además es un tipo de malware inteligente, es decir, él lleva una base de datos que va comprobando las contraseñas más habituales y hasta que consigue tomar el control y luego se replica, es decir, salta a infectar todos los demás accesorios, todos los demás dispositivos conectados a Internet que hay en el hogar, que hay en la empresa y evidentemente pues lanzando un malware de este tipo sin mucho esfuerzo pueden llegar a comprometer cientos de miles de dispositivos e infectarlos. Hay sitios web también gratuitos como Shodan, que es quizás el más popular, que hace que los ciberatacantes puedan buscar en Internet ahora mismo empresas, organizaciones que tienen dispositivos vulnerables conectados a Internet, saber exactamente qué tipo de dispositivo es vulnerable para poder hacer el ataque. Hace unos días, la semana pasada, nos decía el Instituto SANS, que es uno de los más importantes en formación de ciberseguridad, que en marzo también había aumentado, por ejemplo, un 30% el interés de los atacantes en vulnerabilidades en protocolos de escritorio remoto, particularmente es la aplicación que Windows tiene más utilizada y están intentando, evidentemente, localizar en buscadores como Shodan los atacantes, organizaciones que posiblemente por las prisas de tener que montar estaciones de teletrabajo, pues que lo hayan hecho y que no tengan una configuración adecuada de sus contraseñas o que no dispongan de una red virtual privada, como veremos a continuación,
hacerles los ataques. Los sistemas de control industrial, donde la mayoría de las vulnerabilidades están en las pequeñas y medianas empresas. Protocolos inalámbricos de conexión, que son generalmente los más populares, Modbus, Niagara, DNP3, son muy antiguos y son perfectamente conocidos por los atacantes cómo romperlos. Claro, todo esto que nos tiene, pues nos tiene en una situación de que podemos sufrir un ataque en cualquier tipo de sector de la industria y tener pues una caída de nuestros sistemas con unas pérdidas tremendas, y hace que evidentemente en las encuestas para las empresas a la hora de adoptar, por ejemplo, este tipo de dispositivos de Internet de las Cosas, la seguridad sea la principal barrera para la adopción, pero no podemos dejar de instalarlos. Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es implantar las medidas de seguridad que nos permitan prevenir, detectar y responder a cualquier tipo de riesgo que podamos detectar o cualquier tipo de amenaza que se pueda dar dentro de nuestras organizaciones. Esto es lo que tradicionalmente se llaman controles. Controles de prevención puede ser evidentemente un dispositivo físico que nos proteja de accesos no autorizados, como es un firewall, puede ser un sistema de autenticación. Vamos a establecer controles que detecten anomalías, como por ejemplo un sistema de control de intrusiones, y vamos a intentar establecer medidas que nos permitan reaccionar y reducir el impacto en caso de que recibamos un ataque, porque, como hemos visto hasta ahora, no existe el 100% de la seguridad y sí existe el 100% de que estamos siendo permanentemente monitorizados, analizados, y hay unas amenazas que están intentando entrar permanentemente en cualquier dispositivo, en cualquier usuario que se conecta a las redes. Las familias de malware que aparecen cada año van a seguir creciendo. Aquí vemos la serie de los millones de nuevas formas de ataque, y además tenemos una situación que no solamente en México, en cualquier país del mundo, hace que la mayoría de los usuarios, la mayoría de los empleados de una empresa, pues todavía tengan una capacitación insuficiente. Todavía hay muchos usuarios que no tienen, por ejemplo, siendo el dispositivo más utilizado el smartphone, pues no tienen instalado antivirus en su smartphone y lo utilizan para temas de trabajo o en sus equipos domésticos, y los utilizan para el teletrabajo y tampoco lo tienen convenientemente parcheados, no tienen una cultura de la ciberseguridad suficiente, y esto hace que tengamos que extremar nuestras medidas de protección, hábitos que tampoco son los mejores. El 39% de los usuarios publicamos la ubicación en redes sociales o hacemos caso omiso, no leemos los permisos antes de instalarnos aplicaciones. Todas estas prácticas hacen que por defecto tengamos que asumir ese nivel de inseguridad. Las buenas prácticas de protección de una organización nos dicen que tenemos que, en consecuencia, desarrollar una estrategia basada en 3 pasos. Primero, realizar un análisis de riesgos. Segundo, establecer una política de seguridad en donde designemos claramente los roles que tiene cada uno de los usuarios de nuestra organización, la capacitación que necesitan para poder utilizar cualquier tipo de dispositivo de manera segura, y adoptar, en definitiva, un sistema de gestión conforme a un modelo de buenas prácticas. 2 son los modelos que se recomiendan a nivel internacional. La ISO 27001, que es la norma quizás más extendida, que es una norma de sistemas de gestión de ciberseguridad en una organización, y otra que es idéntica en cuanto a su propósito, que es el NIST Cyber Security Framework, desarrollado por la agencia de estándares NIST de Estados Unidos, que no, a diferencia de la ISO 27000, no es certificable, pero es una guía que establece modelos de madurez, es decir, nos permite trabajar con una guía que nos va diciendo hasta qué punto vamos mejorando en una escala de 1 a 5 cada uno de los pasos que tenemos que dar para proteger nuestra organización. Lo primero, análisis de riesgo. Existen múltiples herramientas. A mí me gusta mucho el modelo que desarrollaron en España basado en metodología Magerit, la herramienta Pilar, una herramienta que es muy fácil de encontrar en Internet, que tiene una versión gratuita,
Hay herramientas como la propia de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, para empresas, con un análisis de riesgos muy sencillo, pero que podemos hacerlo todo lo complejo que queramos. ¿En qué consiste un análisis de riesgos? Bueno, el análisis de riesgos lo que nos va a ayudar, mediante herramientas que normalmente nos van dando paso a paso, es cómo categorizar todos los activos que tenemos que proteger dentro de nuestra organización. Aquí he puesto un ejemplo de lo que podría ser pues, una tienda de retail o un pequeño supermercado, en la que hemos categorizado pues, los activos que tenemos que proteger. Hay dos servicios, como son la venta presencial a cliente, pero también la venta remota, que hemos denominado con estas siglas. Luego tenemos una base de datos de clientes, un servicio de correo electrónico, una base de datos documental, un archivo de software de gestión de los clientes que nos permite, evidentemente, pues tener una administración rápida, identificar, asignar, generar facturas, etcétera. Los equipos de cómputo, que pueden ser las terminales de las cajas registradoras, pueden ser los equipos que dan servicio al área de administración de nuestro pequeño supermercado, el servidor corporativo, donde tenemos las aplicaciones y las bases de datos, el firewall, que hace esa barrera para evitar accesos no autorizados desde el exterior, la red de datos o el acceso exterior a Internet de banda ancha. Esto pueden ser, como vemos, un mapa de activos que se puede representar. Estas herramientas como Pilar te permiten hacer una representación gráfica de lo que sería el mapa que tenemos que proteger, servicios con equipamientos, y podemos establecer la probabilidad de que cada uno de esos activos sufra algún tipo de ataque o de amenaza. Generalmente estas herramientas nos van haciendo desplegables que nos permiten para cada una de las dimensiones de ciberseguridad, disponibilidad, accesibilidad, confidencialidad, qué tipo de problemas pueden estar viéndose afectados. Por ejemplo, podemos tener en uno de los activos aquí de ejemplo, que sería el de los expedientes de cliente, pues cada una de las categorías, errores de los usuarios al introducir los datos, del administrador, de monitoreo, de configuración, degradación de la información, accesos no autorizados por terceros, introducción de datos falsos, corrupción, destrucción de los datos del fichero. Estas herramientas te ayudan a hacer, en función de la frecuencia posible que vemos en la columna número 2 en el centro, dentro de un periodo de tiempo, cuál es el nivel de riesgo al que nosotros estamos sometiendo los activos. ¿Y qué es lo que tendremos que desarrollar, desplegar? Bueno, pues en función del análisis de riesgos, del mapa de todos los activos de seguridad que tiene nuestra organización, tendremos que pedir, evidentemente, un plan de protección y defensa. La técnica más habitual es lo que se llama defensa en profundidad, que es un sistema heredado del mundo de la defensa militar. Aquí son 4 los tipos de acciones que tenemos que pedir a nuestro proveedor de servicios, a nuestro responsable de ciberseguridad, o que nosotros tenemos que incluir dentro de nuestro plan director de seguridad, dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad. En primer lugar, la protección uniforme. Esto es una táctica que indica que demos el mismo tipo de protección y seguridad a todos los activos que tenemos en nuestra organización. Esa protección uniforme básicamente tiene que incluir las medidas físicas, evidentemente el firewall, lo que sería la infraestructura física de protección que monitorice y que nos permita estar comprobando que los accesos están permanentemente vigilados y bloqueados de manera automática. Un sistema de detección de intrusiones que permita también identificar y detener cualquier tipo de acceso que se esté realizando desde el exterior porque haya habido una infección, porque se estén viendo accesos a carpetas extraños o a través de puertos que nosotros tenemos listados. Aquí hay herramientas, evidentemente, de pago muy sofisticadas, pero si nuestra organización no tiene medios suficientes, también podremos encontrar herramientas de monitorización de intrusiones llamadas SIEM, que son gratuitas, como por ejemplo Sysmon,
y una amplia gama de herramientas open source, pero que requieren evidentemente conocimientos técnicos para instalarlos. Una VPN, una red virtual privada, que va a permitirnos, y esto es muy importante, el acceso, la conexión encriptada, y que el acceso de, por ejemplo, los trabajadores que están trabajando desde sus casas en modo teletrabajo puedan conectarse de manera que no sean espiados por terceros, que lo hagan de manera segura a nuestra red. Un antivirus, esto es fundamental en todos los dispositivos, también en los dispositivos móviles, mucho más en los dispositivos que usen los empleados desde su espacio doméstico. Es más, cualquier usuario en el ámbito doméstico, en su ámbito particular, debería de tener antivirus en todos sus dispositivos, insisto, computadoras, celulares, tablets. Esto es fundamental. Una política de parcheado automático, es decir, que todos los equipos se actualicen obligatoriamente con las últimas versiones de su sistema operativo o de cualquiera de las aplicaciones que se están utilizando dentro del dispositivo. Esto es fundamental para reducir el riesgo de verse infectados por esa avalancha de software malicioso que se está produciendo permanentemente. La segunda estrategia que incluye la defensa en profundidad es lo que se llama enclaves protegidos. ¿Esto qué significará? Significa que una vez que tenemos identificados en nuestro análisis de riesgos los activos que son más importantes, más sensibles, donde está la información de valor, evidentemente, para nuestro ejemplo del pequeño supermercado, la base de clientes es fundamental. Es el mayor valor que tenemos dentro de nuestra organización. El sistema de ventas, tanto la de venta presencial como en este momento, más que nunca, la venta online, nos hará efectivamente que tengamos que hacer una protección específica, diferenciada de lo que es la protección uniforme. ¿Esto cómo se hace? Bueno, básicamente le tendremos que pedir a nuestro proveedor o responsable de ciberseguridad tres cosas. Primero, que haya una segmentación de las redes. Es decir, habrá que separar lo que son determinado tipo de equipos, determinado tipo de comunicaciones, tendrán que estar aisladas para que si se compromete una, podamos asegurarnos que no se compromete la otra. Esto es muy importante cuando somos víctimas de una infección, por ejemplo, de ransomware. De manera que si se compromete una sección, por ejemplo, del equipo de cómputo de contabilidad, administración, que esté separada de los equipos de cómputo que hacen la venta, las cajas registradoras, la venta online, que no compartan ni los mismos equipos ni la misma red, de manera que podamos establecer, digamos, una seguridad redundante. Esto se hace con firewalls internos, es decir, tendremos que instalar firewalls, no solamente el firewall corporativo, sino que posiblemente tendremos que poner ese tipo de software que nos va a permitir proteger de manera diferenciada las redes dentro de la organización. Y luego una política de ACLs, es decir, de listas de control de accesos. Aquí tendremos que establecer también un software de control de qué equipos pueden acceder a los ficheros y si vemos algún tipo de intento de acceso no autorizado o a través de algún tipo de puerto, en definitiva, podremos reaccionar y podremos reducir el riesgo de que accedan a esos enclaves protegidos, a esos activos críticos. En tercer lugar, tendremos que asegurarnos que el plan incluye lo que es la protección de la denominada información concéntrica. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente la información es para nosotros lo más importante, como decíamos al principio del webinar. Nosotros, nuestro valor, nuestros datos hacen que tengamos que protegerla. Una vez que hemos identificado dónde está, tendremos que asegurarnos que haya una protección en capas. Es decir, la información va en aplicaciones de software, que a su vez van en servidores, en equipos de cómputo más potentes habitualmente, donde se operan ese tipo de aplicaciones. En nuestro ejemplo, la aplicación de ventas, de gestión de clientes, la aplicación de correo electrónico. Esas aplicaciones van en servidores que a su vez están conectados en redes. Por lo tanto, tendremos que establecer qué tipo de seguridad tiene cada una de estos elementos y cómo estamos protegiendo la información. Aquí habitualmente tendremos que asegurarnos que nuestro proveedor, nuestro equipo de TI,
tienen un plan muy sofisticado, muy completo de encriptación. Y esto especialmente en el caso de las pymes es muy importante para nosotros porque la ley de protección de datos, la protección de la privacidad nos obliga a que los ficheros donde conservamos esos datos no solamente estén encriptados, sino que llevemos un control de qué personas tienen las claves para poder acceder a ellos, modificarlos, borrarlos cuando lo solicite el cliente y volverlos siempre a encriptar una vez que hemos terminado de trabajar con esos archivos. Y además deberemos de asegurarnos que haya una política de copias de seguridad. Esto es fundamental. Si estamos diciendo que cualquier empresa tiene un 100% de probabilidad de sufrir un ataque en algún momento, deberemos de tener un plan de continuidad de negocio, un plan de respuesta que comenzará por tener copias de seguridad periódicas y no periódicas con grandes intervalos, sino muy cercanas en el tiempo, de manera que en el caso de que se vea comprometido o sospechemos que ha habido algún tipo de daño o de acceso, podamos recuperar la información. Y esas copias de seguridad evidentemente tendrán que estar en un almacenamiento, en una red que esté también segmentada, aislada, de manera que si el ransomware, por ejemplo, infecta el equipo, que tengamos una copia de la base de datos o de las aplicaciones de ese equipo en otro diferente, que no estén conectados para que no haya un contagio del ransomware y una infección que también encripte evidentemente las copias de seguridad. En este sentido, pues todo lo sofisticado que lo podamos hacer. En la nube, en otra organización, contratar el servicio, tendremos que tener asegurada esa copia de respaldo. Y por último, con esto ya vamos terminando, el análisis del vector de riesgo. Es decir, aquí estamos hablando de las vulnerabilidades. ¿Qué significa? Que si hemos detectado que hay una vulnerabilidad específica en un equipo concreto, como por ejemplo puede ser Internet de las Cosas. Si sabemos que nuestro sistema de CCTV, es decir, de cámaras de control de grabación de vigilancia internas, que están operando las 24 horas, tienen algún tipo de vulnerabilidad que es fácilmente comprometible por un atacante, tendremos que seleccionar contramedidas específicas para prevenir eso. ¿Cómo? Hay diferentes fórmulas, pero tendremos que instalar sistemas que vean, que monitoricen, por ejemplo, la velocidad, dónde los puertos que tiene abiertos, dónde se están enviando los datos, a qué IPs se están conectando, medidas que nos permitan asegurarnos que en ningún caso esos equipos puedan ser un vector de riesgo que se convierta en un riesgo efectivo y por lo tanto nos pueda provocar algún tipo de daño. Si sabemos que hay un riesgo de que un empleado, por ejemplo, pueda llevarse la información confidencial de los clientes a su casa, pues igual tendremos que establecer como medida que desactivemos por defecto los puertos USB para que nadie pueda conectar un pendrive para llevarse archivos o desconectar las aplicaciones de correo electrónico para que nadie pueda enviarse esos archivos por correo, etc. En definitiva, adoptaremos contramedidas específicas en función de cada uno de los activos que hemos identificado en nuestro análisis de riesgos. Un ejemplo claro es, ya termino 2 minutos, el teletrabajo. El teletrabajo evidentemente está suponiendo para muchas organizaciones por la necesidad de armarlo rápidamente uno de los vectores de riesgo. Evidentemente, si el trabajo es desde una red doméstica que no cumple con la política de seguridad que debemos tener en nuestra organización, los usuarios están administrando los equipos, no el departamento de tecnologías de la información de la empresa, sino utilizan una VPN que permita ese acceso encriptado desde los equipos a la red, que es un acceso que también tiene sus riesgos, porque evidentemente una vez que con la VPN podemos configurar que haya una conexión encriptada, si hay una infección de un malware en el equipo del usuario, puede comprometer a los de la empresa. El sistema de contraseñas, robusto, incluso con sistemas de doble autenticación. Tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, la Wi-Fi doméstica puede ser muy sencilla de espiar por un tercero, por lo tanto tenemos que evitar que cualquier tipo de canal de comunicación que se establezca con la empresa pueda estar siendo espiada por ese tercero y por lo tanto el uso de
sistemas no solamente de contraseñas robustas, sino, por ejemplo, de doble autenticación, que la empresa envía al empleado una contraseña por un mensaje dentro del celular para comprobar que es él el que está accediendo a la red de datos y puede acceder, o configurar un acceso en la nube, de manera que a través de ese acceso en la nube nos aseguremos que es solo el empleado el que puede estar compartiendo los archivos de nuestra organización. En definitiva, tenemos que diseñar un plan director de seguridad que tenga muy en cuenta cuál es el tipo de riesgo que, por caso en esta situación del teletrabajo, puede hacer un poco más complicado el despliegue. Y como decía, seguir procedimientos. Aquí podemos elegir, tenemos la ISO 27000, tenemos el NIST Cyber Security Framework. Cualquiera de los dos es el mismo ciclo de mejora continua. Cualquiera de los dos nos va a ayudar a establecer no solamente los procedimientos que tenemos que tener en cuenta a la hora de detallar todo esto que hemos explicado muy rápidamente como ABC de pasos de configuración de la seguridad, y lo más importante, van a venir con herramientas muy valiosas de ayuda. Hay un anexo específico en la ISO 27001, el anexo A, que nos va a dar un repertorio de 114 controles que podemos implantar dentro de la organización en función de esas contramedidas que nosotros necesitemos aplicar para poder asegurar un nivel de seguridad. Y, por último, la capacidad de respuesta. Lo más importante es que podamos responder ante esas amenazas que se van a producir dentro de la organización. Aquí podremos gestionar el riesgo transfiriéndolo. Algo muy importante, muy recomendable es contratar un seguro que cubra los daños a terceros, eliminar el riesgo, asumirlo, evidentemente, una vez que sepamos a qué nos enfrentamos, e implantar esas medidas de mitigación. Por último, mencionar, para quien quiera profundizar, la metodología de Mitre Attack, que es un repositorio gratuito de técnicas y tácticas de defensa que, mediante una matriz, les ayudará mucho a poder identificar y profundizar en aquellos que tengan un nivel ya de expertos en el desarrollo de sistemas de ciberseguridad. Con esto terminamos, abrimos turno de preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos para dar unas 2 preguntas de todas las que tenemos por aquí. Ahorita les vamos a poner una liga con una pequeña encuestita donde les vamos a pedir sus datos y les pedimos que la llenen por ahí, por favor, por si quedan algunas dudas puedan por ahí contactar directamente a nuestro experto. Y una de las preguntas es, ¿se tiene o tiene alguna guía de recomendaciones básicas de ciberseguridad para pymes que se pueda compartir o que usted nos recomiende? Lo que más detallado he visto es en la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE. Tienen una guía por sectores, no recuerdo ahora mismo el número, pero no sé si son 10 o más, dependiendo del tipo de empresa que sea, va haciendo un formulario y le van dando una guía de la política de ciberseguridad que debe implantar. Puede ser una gestoría, una pequeña teneduría de cuentas, puede ser pues es una tienda de retail, puede ser una empresa de transportes. Ahí vienen muy bien hecho. Se los recomiendo que entren en las secciones, me parece que se llama INCIBE, Protege tu empresa, y ahí tienen un formulario diferenciado por si quieren ver ejemplos. Pero existen muchos más en Internet. Lo más importante, yo sugiero, es que utilicen una guía como es el NIST Framework, que les va a dar esa visión más general y la van a poder adaptar a su específica necesidad. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál sería una manera segura de aprender de hacking y ciberseguridad? Ya que en Facebook a veces aparecen promociones de cursos en Internet, pero pues como tal eso también pues da desconfianza. Nos pregunta Ricardo Gómez esta pregunta. Bueno, nosotros en el TEC de Monterrey tenemos la maestría de ciberseguridad, que es modulable, tiene cursos específicos también sobre esta materia y también hay certificaciones profesionales muy famosas. He mencionado antes el Instituto SANS, tiene sus propios cursos que también son 100% garantizados de aprendizaje en hacking ético.
Muy bien, siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿por qué a las personas y a la alta dirección no se les da por realizar una estrategia de ciberseguridad y no capacitan a su personal? ¿Por qué no hay este awareness? Pregunta Raúl de León. Creo que afortunadamente cada vez es más frecuente que tomen conciencia del riesgo. Desafortunadamente a veces es la inconsciencia. Hay un estudio también de Kaspersky que dice que el 60% de las pymes que reciben un ciberataque normalmente desaparecen al cabo de un periodo que no va más allá de 6 meses, un año. No son muchas veces conscientes de este nivel de amenazas y de riesgos que tienen. Muy bien, gracias. Y última pregunta, ¿qué tantas empresas en México tienen algún programa de divulgación responsable de vulnerabilidades donde los hackers éticos puedan hacer pruebas? Nos pregunta Carlos Castañeda. Si me pregunta en general, evidentemente hay una gran diferencia entre las grandes y las pymes. Y también hay mucha diferencia por sectores. Hay sectores que tradicionalmente pues han invertido mucho en disponer de sistemas de protección, como es el sector bancario, el financiero. Las organizaciones gubernamentales han tenido también una velocidad necesariamente mayor. El gran problema son las pymes, que es donde tenemos un mayor nivel de exposición al riesgo, por desgracia. Muchas gracias. Se nos quedan varias preguntas y el tiempo se nos acabó. Aquí están viendo los datos de nuestro experto. Pueden por ahí tomar su correo electrónico y contactarlo. Por ahora les damos muchas gracias. Hoy tuvimos representantes de México, Estados Unidos, Colombia, Belice y Japón conectados y de las industrias de educación, consultoría, banca, software y manufactura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Félix Barrio y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Gracias. Gracias, cuídense.